Bien, jóvenes, vamos a continuar con este siguiente problema, el problema 15. Nuevamente, vamos a primero intentar analizar, entender toda la información que nos está planteando el problema, para después pues, pasar a encontrar ecuaciones que nos permitan darle solución. Bueno, nos comentan que un auto que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí es una parte muy importante esta aclaración, porque ya nos va de alguna manera a dar pistas de qué ecuaciones tenemos que emplear. Bueno, viaja 55 pies en 2 segundos. Durante los próximos 2 segundos cubre 77 pies. Nos piden determinar la velocidad inicial del objeto y su aceleración. Y además, nos preguntan sobre qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos. Toda la información que les aparece aquí como datos para trabajar es claro. Los pies los tenemos que convertir a metros para... No necesariamente, el problema no nos pide que la respuesta la expresemos en metros, por ejemplo, así que podemos trabajar en las unidades que aquí aparecen. No es necesario realizar alguna conversión. Ok, entonces, primero viaja 55 pies en 2 segundos y a partir de ahí viaja otros 77 pies. Exacto, ¿sí? Y esos 77 pies que recorre lo ejecuta en 2 segundos. No sé si se ve muy obvio, pero Ajá. bueno, la distancia que recorre, pues nada más se suman los pies, ¿no? Porque pues ya nos da las dos posiciones. Otra vez, perdón, da 2 posiciones, pero antes, ¿cuál fue el comentario? Ajá, que si se ve muy obvio que al final de cuentas la distancia solamente es sumar esos dos, el 55 pies más 77. Ok. Claro, podemos utilizar esa información, la suma, para encontrar la posición, una posición final, vamos a llamarlo así. Sí, sí, sí. Ok, pero nos pide, a partir de que acaba esos 4 segundos, otros 4. Exacto, sí. Ok, ¿Qué ok, ya entendí. distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? Otros 4 segundos. Profe, cuando menciona que en los próximos 2 segundos cubre 77 pies, se refiere a que a los 55 que hay se le suman otros 77, ¿no? Correcto, sí. Ah, bueno, solamente eso, gracias. A ver, vamos a hacer un dibujo una vez más de este problema para igual ya de ahí tener información. Bueno, ok. Vamos a considerar que este objeto se mueve en línea recta de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a considerar movimiento en dirección del eje X positivo. Tenemos nosotros la libertad de colocar nuestro origen donde nos creamos más conveniente. Así que el origen lo vamos a colocar, bueno, perdón, el auto lo vamos a colocar en el origen. Ese va a ser su posición inicial. ¿De acuerdo? No hay nada en el propio enunciado que nos restrinja eso. Si el problema diera información como para poder establecer claramente dónde está el origen o el inicio del movimiento de este objeto, pues bueno, tendremos que tomarlo en cuenta. Pero aquí no pasa eso. Así que vamos a asumir que la posición inicial del auto fue en el origen del sistema, del eje X, perdón. Bueno, ¿qué sabemos que nos está, de acuerdo a lo que nos comentan aquí?
Que pasa 2 segundos y recorre una distancia de 55 pies. Ok, entonces eso quiere decir que podemos dibujar una banderilla. Voy a poner aquí de color amarillo. Y esta banderilla va a estar ubicada respecto a la primera en una posición que voy a llamar X1 de 55 pies. Muy bien. Entre estas dos posiciones han transcurrido 2 segundos. ¿De acuerdo? Aquí voy a ponerlo así. Entre estos dos eventos han pasado 2 segundos. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra información podemos incluir en este diagrama? Ahora incluir una tercera banderilla Ok, que se encuentra a 77 pies con respecto a la banderilla amarilla. muy bien, es correcto. Una banderilla de color azul que se encuentra respecto a la amarilla, 77 pies por delante de esta. Muy bien. Por lo tanto, la banderilla de color azul, ¿en qué posición se encuentra respecto a la primera? A la inicial. ¿De qué, perdón? ¿En qué? 132 pies, ¿no? Exacto. La posición a la cual se encuentra la banderilla azul respecto a la primera son 132 Ah, pies. sí. Entonces aquí ponemos posición X2, 132 pies. Ok, ahí está. En un tiempo de 2 segundos. Pero esos tiempos de 2 segundos, ¿de qué, a partir de dónde se cuentan? Respecto a la posición, bueno, a la banderilla amarilla. Respecto a la banderilla amarilla, es correcto. También eso hay que tomarlo en cuenta. O tiene que quedarnos claro. Entonces aquí, entre estos dos eventos, han transcurrido otros 2 segundos. Entonces aquí, ¿todo claro? Sí. Ok, muy bien. Con esta información debemos nosotros determinar primero la velocidad inicial del objeto y su aceleración. Esa es la información, aquí está de forma gráfica los datos que el problema nos está brindando. Ahora, ¿cómo los empleamos para conocer lo que nos está pidiendo determinar? Yo creo que primero sería calcular la aceleración, ¿no? Ajá, pero ¿cómo? ¿No sería despejando los valores que tenemos en la fórmula? A ver, bueno, vamos a ver qué fórmula. Vamos a recordar. Bueno, de hecho, vamos a ponerlo aquí como parte de nuestro desarrollo. Ok, este color naranja. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Recordemos que para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las ecuaciones de velocidad y posición son bueno, aquí en el eje X, las ecuaciones de velocidad y de posición son las siguientes, ¿no? Para tenerlas ahí presentes. Entonces voy a ocupar estas y me las voy a llevar hacia el otro lado de la pantalla. Esas son nuestras ecuaciones estrella en este movimiento. Como el movimiento se va a realizar en una sola dimensión, pues vamos a utilizar solo las componentes de estos vectores. Así que vamos a poder omitir los vectores unitarios, porque ya queda sobreentendido que esto se realiza en el mismo eje. Ahí está. Entonces,
vamos a trabajar puras cantidades escalares. Ahora, ¿cómo las empleamos? Ese es el punto. ¿Cómo las usamos a nuestro beneficio? A ver, analicen la información que tenemos para saber cómo le sacamos provecho a estas ecuaciones. Está Ya, mal que, ajá. perdón, está mal que supongamos, por ejemplo, para la velocidad inicial de la banderilla blanca que parta del reposo. Sí, porque de hecho es algo que nos está preguntando el problema, determinar esta Ah, velocidad sí, inicial. sí, cierto. Vamos a contrastar con el problema anterior. En esta situación, nos están hablando de que el objeto, al recorrer estas tres banderillas, modifique su aceleración, es decir, que vaya acelerando, después frene o algo por el estilo. La aceleración va a ser igual en los 3 tramos, se podría decir, ¿no? Exacto. Bueno, en los dos, perdón. Sí, en los dos tramos que estamos aquí señalando, este primero y este segundo. Así es. Esa es la principal diferencia con relación al anterior. En el anterior, el objeto en diferentes tramos o aceleraba, frenaba o aplicaba los frenos. Aquí no. Aquí el objeto, una vez que inicia su movimiento, permanece con la misma aceleración. La información que nos están dando es sobre el tiempo, en ciertos instantes de tiempo, y qué posición ocupaba, en dónde se encontraba. Esa es la información que tenemos. Así que esta velocidad inicial, por ejemplo, es la que se está midiendo aquí, en la banderilla blanca. Y va a ser la misma para para cualquier movimiento que después se ejecute. No importa qué tan alejado se vaya de la banderilla blanca, la velocidad inicial que tuvo en ese momento no va a cambiar. ¿Sí es claro? Creo que sí. ¿Sí? No es lo mismo que en el problema anterior, donde en cada tramo teníamos que tomar un nuevo valor de velocidad inicial. Porque en el problema pasado, el auto experimentaba distintos comportamientos en su movimiento según iba avanzando. Entonces, a ver, la información que tenemos, ¿en qué consiste? A ver, noten qué datos tenemos para trabajar. Solo posición y tiempo. Solo posición y tiempo. Es correcto. Por lo tanto, ¿podremos ocupar o valdría la pena trabajar con esta ecuación? Creo que no, porque ya analizando las cosas siempre nos va a hacer falta un valor, ¿no? Exacto. Aquí nos estaría faltando este valor, por ejemplo. No También la sabemos. aceleración, ¿no? Porque sabemos que es constante, porque sigue acelerando, pero no sabemos cuál es, ¿no? Exacto. Si nos dieran la información de qué velocidad tenía cuando pasó por la banderilla amarilla o la azul, podríamos pensar en aplicar esta que acabo de encerrar, porque tendríamos este dato. Pero no es así. ¿Qué nos está Pero, ofreciendo información? de, pero de todas maneras nos seguiría faltando la velocidad inicial, ¿no? Que es Claro, Vox. sí. Entonces, ¿qué es lo más adecuado por trabajar? ¿Qué ecuación es la que hay que, pues, exprimir hasta donde se pueda? De la posición. Exacto, la función de posición. Ahí vamos ahora a sustituir los datos que tenemos para ver qué nos lleva. Entonces, ¿cómo la información, como la información de la que disponemos nos habla, perdón, aquí nos habla de posiciones, mejor dicho, y tiempo? Deberemos utilizar la ecuación de X como función del tiempo. ¿Vale? Es la que vamos a estar utilizando. Bueno, vamos a traducir la información a la ecuación que tenemos. Entonces, ¿qué nos dice el problema?
X, ¿en qué tiempo podemos evaluarlo? A ver, En La 2 banderilla amarilla. segundos. 2 segundos, muy bien. X, en 2 segundos, ¿qué pasa en X cuando se evalúa el tiempo en 2 segundos? Es de 55 pies, ¿no? Exacto, es 55 pies. Entonces aquí vamos a escribir 55 pies. Ese es el valor de la posición. Pero al mismo tiempo, ¿qué podemos escribir del lado derecho? Este es el valor del lado izquierdo, aquí está. Pero del lado derecho de la ecuación, ¿qué posición tenemos al inicio? 0, lo podemos notar como 0. 0 pies, así es. ¿Sí? Porque eso es lo que está, así lo fijamos, ¿recuerdan? Posición Sí, 0 profe. pies. Vale. Después, Pues nos dice que velocidad inicial, pero no sabemos, ¿verdad? exacto, no la conocemos. Entonces la vamos a dejar ahí indicada. ¿T cuánto vale? 2. 2 segundos. Muy bien. Más un medio de la aceleración del eje X, que tampoco conocemos. Así que lo vamos a dejar así indicado. Por 2 2 segundos al segundos cuadrado. al cuadrado. Así es, 2 segundos al cuadrado. ¿Vamos viendo hasta aquí? Sí. Profe. Entonces, bueno, listo. Entonces aquí voy a poner entonces para que tenga sentido. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente comentario. Aquí, un comentario. En lo sucesivo, omitiremos las unidades de medida para agilizar el cálculo. Recuerden, estas cantidades, este 55, este 2, tienen unidades de medida. Uno de longitud, el otro de tiempo. Como puede ser bastante molesto y cansado estar teniendo que escribir las unidades cada vez que hacemos un cálculo, vamos a omitirlas. Pero eso no significa que en los resultados que encontremos también omitamos las unidades. ¿De acuerdo? Así que Sí, profe. no se les olvide eso. Podrán ustedes, como parte de sus cálculos, omitir las unidades a la hora de hacer despejes, encontrar, no sé, soluciones de raíces de ecuaciones cuadráticas, lo que sea que se encuentren ustedes en los ejercicios. Pero los resultados ya a reportar, esos tienen que tener sus unidades como tiene que ser. Bueno, entonces en lo sucesivo omitiremos las unidades. Vean la simpleza que vamos a tener. Entonces, del lado izquierdo tenemos simplemente 55. 55, ¿a qué va a ser igual? A 2 de 0x. Box Exacto. Ahí está. Más más 2ax, ¿no? exacto, 2 veces ax. ¿Sí es para todos es claro? Sí. Sí, ahí está. Utilizamos el dato de lo que sucede en el instante 2 y obtenemos esta ecuación. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, ¿No? Ok, ¿qué más podemos hacer? Plantear la siguiente ecuación para el tramo 2. Ok, aquí ¿qué tendremos que utilizar? ¿Qué información tenemos? Los 77 metros, los 77 pies y el tiempo, que igual es de 2 segundos. Ok, pero esos 77 pies están medidos respecto. De la banderilla amarilla a la banderilla Ah, azul. exacto. Pero entonces, si nosotros quisiéramos ocupar esta información, echemos un vistazo a la ecuación.
Tendremos que darle la posición inicial. Ok, podremos tomar esta posición. Pero, ¿qué velocidad le vamos a meter aquí? Esta velocidad inicial, si, lo que me refiero es lo siguiente. Si vamos a comenzar a hacer mediciones a partir de la banderilla amarilla en adelante, en esta ecuación, en este término, es la velocidad del vehículo cuando está en esta banderilla. ¿Sí es claro lo que estoy aquí señalando? Creo que sí. Sí. ¿Sí? Entonces, inconscientemente estaremos incluyendo una variable extra. O sea, tendremos que ahora que preocuparnos por determinar cuál es la velocidad con la que el vehículo pasó justo por la banderilla de color amarillo. Si, repito, esto, si empezamos a hacer mediciones entre la banderilla amarilla y la azul. ¿Qué sería lo más conveniente? Seguir trabajando los datos de la banderilla blanca y relacionarlos con la azul. Entonces sería como 132 Ah, igual a 2 box más 2 AX, ¿no? A ¿con, 4, ¿no? con Ya qué serían tiempo? 4 segundos, ¿no? Exacto, 4 segundos. ¿Sí, sí es claro para todos? Sí, ya, profe. ¿Sí? Transcurren 4 segundos y el vehículo se ubica ahora en una posición de 132 pies a partir o medidos de la banderilla inicial, la de color blanco. Y entonces ya seguimos trabajando las mismas incógnitas, aceleración y la misma velocidad inicial que planteamos aquí. ¿Ok? Luego, entonces, para la siguiente posición, banderilla, no recuerdo qué color era, creo que era color azul, ajá. Para la nueva posición, la banderilla azul, tenemos. Entonces, para esa banderilla, perdón, aquí, bueno, la misma función. Entonces, a ver, sería la función posición evaluada en ¿cuánto tiempo? 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos, muy bien, 4 segundos. ¿Qué posición tiene el vehículo en ese instante? 132 pies. 132 pies, muy bien. Esto es igual a ¿qué posición tuvo al inicio? 0 pies. 0 pies. 0 bien. pies en la banderilla blanca. Ahí está, 0 pies. Más, ¿qué velocidad tuvo? No la conocemos, pero sabemos que es V0x. La misma de la ecuación anterior. Pero aquí el tiempo vale 4 segundos. Más, ahora, un medio de la aceleración, que tampoco conocemos, pero vamos a dejar indicado ahí. Multiplicado por el 4 segundos elevado al cuadrado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, una vez más, omitiendo las unidades, omitiendo las unidades de medida para agilizar los cálculos, queda. Bueno, entonces la expresión anterior, ¿cómo se simplifica? Como 4. Ah, no, 132 igual a 4 VOX más 8AX. Muy bien, 4 POX más 8
AX. Ahí está. Ya tenemos otra ecuación. Entonces vamos aquí a nombrar la primera, 1, y esta otra ecuación 2. Bien. ¿Qué se puede hacer a continuación? ¿No se podría hacer un sistema de ecuaciones? No. Sí. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Porque son las mismas variables. Ajá, Son las mismas mismas incógnitas. Ajá. Tal vez si le eliminamos uno, ya sea Vox o AX, pues ya vamos a poder hacer los cálculos para sacar cualquiera de una de ellas. Y ya solo reemplazamos los valores en cualquiera de ecuación. Exacto. Entonces, la observación aquí importante, la observación clave es que, en efecto, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pues, obtenemos el siguiente sistema lineal de ecuaciones a resolver. Tenemos la ecuación, bueno, lo voy a cambiar aquí para que, bueno, voy a cambiar solamente esto le voy a poner a la izquierda y el 55 a la derecha para que ya se parezca más a las ecuaciones que ustedes pues, trabajan. 1. ¿Y qué método podríamos implementar para darle solución? Pues cualquiera, ¿no? El de suma, a lo mejor, ¿Cuál, perdón? bueno, en el que multiplicamos para que se elimine. Ay, se me fue el nombre del que podemos utilizar, que la vez pasada lo utilizamos. ¿Es reducción o suma y resta? Suma- Suma y resta, creo, hemos visto. Ok, bueno, entonces, ¿cuál ecuación es la que multiplicamos por qué? Podemos multiplicar la primera por menos 2 para que dé menos 4. Ok, bien. Entonces, La velocidad inicial. vamos a poner aquí, resolviendo por el método de reducción, tenemos lo siguiente. Entonces, a la ecuación de arriba la multiplicamos por un menos 2. Toda la ecuación, toda ella. Entonces, aquí tenemos esa ecuación. Y la vamos a sumar. Con la de abajo. Así. Bien. ¿Cuánto resulta entonces? Así lo voy a poner. A ver, el primer término evidentemente es 0. El segundo va a ser 4, ¿no? ¿Cuánto da al momento de multiplicar este término por menos 2 y sumárselo a 8? 4ax, correcto. 4ax. Igual a 77. Igual a 77. ¿Ya se multiplicó 55 por menos 2? No, Ah, no. serían 2. 22. 22. Ok, 22. Muy bien. Correcto. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? O, bueno, ¿qué pasos extras se pueden hacer? Bueno, despejamos AX y nos queda que AX vale a 5.5. 5.5, nos falta ahí. 11 Bueno. menos. ¿Qué unidades estaríamos reportando? Metros sobre Pies, segundo cuadrado. ¿cómo sería? Digo, pies sobre segundo segundos al cuadrado. Exacto, pies sobre segundo al cuadrado. Lo que les comentaba, los resultados finales sí tienen que tener unidades. Ahí está. Ya tienen la primera
de las incógnitas. Ya conocemos con qué aceleración se movió este vehículo. Después, ¿qué más se puede hacer? Ya nomás Sí. escribimos ese valor en una de las ecuaciones y despejamos la velocidad, ¿no? Exactamente. ¿En cuál podría ser? ¿Cuál les agrada más para En la primera, ¿no? ¿Qué más? la Verifica. primera? Ok, entonces vamos a ocupar la primera. Entonces aquí la primera ecuación. Vamos aquí a hacer el comentario de lo que se hace a continuación. Sustituyendo el valor de la aceleración, en la ecuación 1, tenemos finalmente el valor de la velocidad inicial. Ahora sí, de esta ecuación vamos a sustituimos lo que vale la aceleración. 5.5, seguimos omitiendo las unidades, simplemente para agilizar cálculos. Por lo tanto, ¿cuánto da la velocidad inicial? Da 22 pies sobre segundos, ¿no? Ok, 22 pies sobre segundos. Muy bien. Ahí está. Ya tienen la información acerca de la velocidad inicial. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Vale. Entonces, pues ya estamos en un 70-80% de acabar. Nos falta el desplazamiento, los 4 segundos que faltan, ¿no? Exacto. Nos preguntan, ¿qué distancia? Aquí hay que también entender lo que nos están pidiendo. ¿Qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? ¿Qué significará eso? Por ejemplo, a nivel del dibujo, ¿qué significará esa pregunta? ¿Qué distancia ha de recorrer en los próximos 4 segundos? Que hay Desde otra la- bandera después de la azul que está a 4 segundos. Ok, hay otra bandera. Muy bien. Cuya separación entre la verde y esta nueva en el tiempo es de 4 segundos. Cuatro segundos. Y lo que nos está preguntando esta última parte es ¿cuánto más avanzó? Vamos a llamarla D a esta cantidad. ¿Cómo podemos determinar ese valor esa distancia? Lo que podemos hacer es evaluar con la fórmula para saber la posición lo Sí, evaluamos a 8 segundos, muy bien. porque ese es el total el total del tiempo que se tarda en recorrer toda la línea. Y Sí, a partir de eso nos va a dar una cantidad, y esa cantidad se la vamos a restar a la cantidad que ya sabemos, que es 132 pies, y así el resultado de la resta me va a dar pues la cantidad restante, que es la que se recorrió en los 4 segundos faltantes. correcto. Ese es el procedimiento que hay que seguir. ¿Sí es claro para todos? Porque si lo evaluamos directamente desde cero, no, digo, desde 4 segundos, se podría decir que, como usted había mencionado anteriormente, no conocemos la velocidad inicial de la bandera azul, así que estaríamos agregando otra variable que nos complicaría más las cosas. Exactamente. Digamos que ya tenemos la información suficiente para calcular esa velocidad. Vean, ya conocemos la aceleración
y la velocidad inicial de la partícula, bueno, del auto. Así que ya podríamos estamos en condiciones, mejor dicho, en poder calcular ya la velocidad en estos mismos puntos, en la banderilla amarilla, la banderilla azul e incluso en la banderilla verde. Pero la pregunta aquí ¿es importante hacerlo? Pues la verdad no. Podríamos hacerlo, pero no es importante o relevante para lo que nos están preguntando aquí el problema. Así que vamos a proceder como nos lo acaba de indicar. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Con los datos obtenidos hasta ahora, la posición del auto queda expresada de la siguiente manera. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos. La posición del auto como función del tiempo, ya sabemos que será 0 metros, bueno, 0 pies en este caso, no los voy a poner ya, porque al final es un 0. Pero la velocidad inicial es de 22 pies sobre segundo por tiempo, más, aquí como que podemos poner, la aceleración es de 5.5, bueno, vamos a dejarlo así tal cual en la fórmula. Un medio de 5.5 pies sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Ahí está. Esa va a ser la función posición para ese automóvil. Ya tenemos la información para calcularlo. Entonces, ahora sí, a los 8 segundos que tenemos. A los 8 segundos, la posición del auto, ¿cuál es? Posición del auto es. A mí me dio 352 pies. 352 pies. Ok, ¿todos están de acuerdo o hay alguien que encontró un dato diferente? Pues aquí voy a evaluar 8. Ocho segundos. Y acá 8 segundos al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuánto da? 300, ¿qué, perdón? 52. 352 pies. Esa es la posición a los 8 segundos. Muy bien, entonces podemos aquí decir, ¿no? La distancia extra que recorre durante 4 segundos más a partir de la banderilla, creo que era azul, se calcula como sigue. Bueno, entonces, ¿cómo habíamos dicho que se iba a hacer? Restando la posición final con menos la banderilla azul. Muy bien, así es, 352 pies menos 132, creo que era. ¿Y eso cuánto da? 220 pies. Ok, 220 pies. Bien, pues ya quedó resuelto ahora sí el problema. ¿Vale? Esto es lo que estaría haciendo en estos tipos de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, es muy importante hacer un análisis previo para entender qué es lo que está pasando en un cierto ejercicio.
entenderlo perfectamente. Y a veces un dibujo ayuda bastante a clarificar ideas. ¿Dudas, comentarios con este ejercicio? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, bien. Pues aquí tenemos ya otros ejercicios. Tenemos tiempo para uno más. El siguiente, vamos a decirlo así ya, para el siguiente vamos a incrementar un poco ya el nivel de análisis para que, bueno, también se vayan preparando, ¿no? Para que vayan también como que viendo qué tipo de ejercicios son los que también pueden encontrarse en el examen. El problema número 22. Este es uno de los clásicos en cinemática. Cuando dos objetos ahora en movimiento pueden colisionar o no. Dos autos, A y B, nos dicen, están viajando en la misma dirección, con velocidades VA y V sub B, respectivamente. Cuando el auto A se encuentra a una distancia D detrás del auto B, se aplican los frenos de A, causando una desaceleración. Demostrar que a fin de que exista un choque entre A y B, es necesario que la diferencia entre sus velocidades sea mayor a la raíz cuadrada del producto de 2 por A, donde A es aceleración, y D, distancia, esta distancia que nos menciona el problema. Este es uno de esos casos en los que no nos están dando valores numéricos, pero eso no significa que no podamos resolver el problema. Es solamente cuestión de que apliquemos lo que hemos visto hasta ahora para entender qué es lo que está sucediendo y después utilizar las ecuaciones adecuadas que nos ayuden a obtener lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, por simplicidad, vamos a considerar que estos dos objetos se mueven nuevamente hacia la derecha en el eje X, ¿de acuerdo? Nos hablan de dos autos. Entonces voy a dibujar un primer auto. Aquí está. Aquí está un auto que se está moviendo hacia la derecha. Este es el auto, vamos a llamarlo el auto A. Ahí está el auto A. Tenemos otro vehículo. Ok, está aquí el auto B. ¿Quién va delante de quién? De acuerdo al problema. B va adelante. B va adelante, muy bien. Entonces B lo ponemos aquí adelante. ¿Y cuál es la distancia que separa a estos dos vehículos? Una distancia de. Exacto, una distancia D. Esta distancia D la vamos a medir a partir de la parte frontal del auto A hasta la parte trasera del auto B. Así que aquí esta distancia de separación es la distancia D. Bueno, ¿qué hay que tomar en cuenta? Nos dice lo siguiente el problema. Profe.